En el video anterior vimos lo que eran las integrales parciales indefinidas. Ahorita vamos a agregar este concepto de integrales definidas. Como les dije anteriormente, cuando vemos integrales parciales tenemos que definir si integramos respecto de x o integramos respecto de y. Entonces eso nos obliga a que tenemos dos tipos de problemas. Uno, a que yo vaya a integrar una función en términos de x y de y, pero que yo integre respecto de x, y la otra es que yo integre una función en términos de x, y, pero que yo diga voy a integrar respecto de y. En este caso, como la integral es definida, necesitamos establecer los límites de integración. Esos límites de integración, pues este es el inferior y este es el superior. Esos límites pueden ser constantes o pueden ser funciones. Función g1, g2, pero si yo voy a integrar respecto de x, estas funciones necesariamente deben de estar en términos de y. Si yo voy a integrar respecto de x, los límites de integración pueden ser constantes o pueden ser funciones, pero estas funciones necesariamente van a estar en términos de x. ¿Por qué en términos de x? Es algo que va a quedar claro cuando ya juntemos todos los conceptos y lleguemos a esto de integrales iteradas. Si yo aplico el teorema fundamental del cálculo a esto, para empezar voy a obtener una función primitiva que va a estar en términos de x y de y. A esa función primitiva yo le voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo con estos límites de integración. Entonces, a esa función primitiva que va a estar en términos de x y de y, como si yo integro respecto de x, las y son constantes, ¿qué significa? Que no van a permanecer invariables según el valor que hayan tenido, ¿verdad? Entonces, cuando yo aplique el teorema fundamental del cálculo, lo que voy a hacer en la función primitiva, voy a venir a sustituir. ¿Pero a quién voy a sustituir? Si yo integré respecto de x, a las x es donde voy a sustituir los límites de integración. Entonces aquí me va a quedar la función, pero este valor de x será reemplazado en primer caso por y2, g2 de y la y permanece invariable, menos, según el teorema fundamental, tengo que regresar a la función primitiva y sustituir. ¿A quién voy a sustituir? Como integré respecto de x, a la variable x, pero ahora va, ya se me acabó el espacio aquí, menos, en lugar de x voy a sustituir el límite inferior, aquí sería g1 de y, g1 de y a la y la voy a dejar como constante, y ahí termina. Lo mismo va a pasar con esta integral. Si yo integro respecto de x, voy a obtener una función primitiva que dependa de x y de y. Y a esa función le voy a aplicar el teorema fundamental del cálculo con estos límites de integración. Entonces, al aplicar el teorema fundamental del cálculo, yo tengo que sustituir los límites, nada más que como yo integré respecto de y a la función primitiva, en cada lugar donde haya la variable y es donde yo voy a aplicar los límites de integración. Entonces esto me va a quedar f de x permanece constante y la y es la que va a tener la sustitución de los límites del teorema fundamental del cálculo. Ya que apliqué el límite superior, ahora el límite inferior menos, regreso a la función primitiva y en cada lugar donde yo veo una y, la voy a sustituir con el límite inferior. Esto, así a grandes rasgos, sería como el proceso a seguir para resolver una integral definida. En este caso,
Vamos a proceder con un ejemplo. Voy a tratar de borrar nada más la segunda para que lo que está arriba me sirva como formulario. Imagínense que yo voy a integrar una función que está en términos de x y de y la voy a integrar respecto de x. Les decía yo que los límites de integración pueden ser constantes, o si voy a integrar respecto de x, estos límites de integración tienen que estar definidos en términos de y. Entonces vamos a ponerle aquí desde el 2 hasta la y, por ejemplo. Entonces hago mi integral parcial. La integral de 2x y cúbica respecto de x sería x al cuadrado sobre 2. Pero como aquí hay 2 multiplicando, eso me va a dar un 1. Y aquí me va a quedar x al cuadrado y cúbica. Y vamos a decir que vamos a evaluar esta integral desde el 2 hasta la y, por así decirlo. Entonces, ahora sí, aquí me está diciendo esta fórmula, por así decir, llamarla, dice que escriba la función primitiva, pero que en cada lugar donde yo vea una x, la voy a sustituir con el límite superior. Entonces, la función primitiva es x al cuadrado y cúbica, pero como integro respecto de x, en cada lugar donde yo vea una x, la sustituyo el límite superior. Entonces, en lugar de x al cuadrado, aquí es y al cuadrado por y cúbica, menos, ahora regreso a la función primitiva y en cada lugar donde vea una x sustituyo el límite inferior. Aquí sería 2 al cuadrado y cúbica. Esto me quedaría y a la 5 menos 4y cúbica. Y así es como aplicaríamos el teorema fundamental del cálculo a una integral parcial pero definida. Vuelvo a repetir a mis alumnos, aquí es muy sencillo el tema, el grado de dificultad va a ser las integrales, ¿verdad? Voy a borrar para poner otro ejemplo. Integral de raíz cúbica de x sobre y al cuadrado. Y aquí, si yo voy a integrar respecto de y, los límites de integración, uno como maestro los define como constantes o los pone uno en términos de la variable, pero pues la variable es contraria a y. Entonces, ¿cómo quedaría esto? Aquí quedaría, si la y la pasamos al numerador, pasaría como y a la menos 2, y a la hora de integrarla quedaría y a la menos 1 sobre menos 1. Y la x actúa como constante, entonces aquí quedaría x raíz cúbica de x, ¿verdad? Podemos simplificar esto, en lugar de poner entre menos 1, podemos poner el signo negativo aquí. Y entonces a esto le vamos a aplicar los límites de integración desde la x hasta la x cúbica. Ya borré la fórmula, pero decía que si integro respecto de y, a la y es a donde voy a estar yo sustituyendo los límites de integración para aplicar el teorema fundamental. Aquí me quedaría menos x, como es raíz cúbica de x, voy a poner x a la 1/3. Esta y a la menos 1 es como si estuviera en el denominador como y. Más que la y la vamos a sustituir con el límite superior. Y aplicando el término fundamental del cálculo, aquí sería menos
menos x a la 1/3. Como esta ya está a la menos 1 y queda la 1 en la parte inferior, ya sustituimos con el límite inferior de la integral. Ya nada más habría que simplificar aquí, sería menos x a la... En la división de potencias de bases iguales, los exponentes se restan. Aquí sería 1/3 menos 3, sería x a la menos 8/3. Menos por menos es más. Y aquí al hacer la división me quedaría x a la menos 2/3. Y esto sería el resultado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si yo les pongo una integral como esta, pero les pido que integren respecto de x? Entonces los límites de integración o son constantes o son respecto de y, ¿no? Vamos a hacer una exponencial. 3x Euler a la 4y respecto de y, y vamos a integrar desde el 0 hasta la x al cuadrado. Fíjense otra vez, integré respecto de x, entonces los límites o los pongo constantes o los pongo respecto de x. Como estoy integrando respecto de y, entonces esto funge como constante y nada más me dedico a integrar el Euler a la 4y. Los que son mis alumnos ya saben que esto es 1/4 de Euler a la 4y, ¿no? Entonces aquí me va a quedar 3/4 de x por Euler a la 4y. Vamos a aplicar el teorema fundamental del cálculo del 0 a la x al cuadrado. ¿A quién voy a sustituir? Voy a sustituir, como integrar respecto de y, voy a sustituir a la variable y. Entonces esto me quedaría aquí 3/4 de x Euler a la 4 y en lugar de y, x al cuadrado menos, aquí serían 3/4 de x Euler a la 4 y en lugar de x, aquí por 0. En este caso va a simplificar mucho la expresión porque 4 por 0 es 0, toda cantidad elevada a la 0 es un 1, entonces esto me quedaría 3/4 de x Euler a la 4x al cuadrado menos 3/4 de x, y como todo eso se hizo un 1, pues ya así quedó. Bueno, así a grandes rasgos, estas son las integrales parciales definidas. Y ahora sí, para no ser muy extenso el video y que sea cansado para ustedes, vamos a dejarle por ahí. Pero con el primer video de integrales parciales indefinidas y con este video de integrales parciales definidas ya estamos listos para conjuntar todos nuestros conocimientos y empezar a resolver las integrales iteradas. Muchas gracias.